Nuevos descubrimientos sobre el núcleo de los átomos 2. Como ya hemos mencionado, debido a la simetría y a la absorción de los protones por la envoltura de electrones de los neutrones en el núcleo del helio, se pueden obtener los siguientes resultados. Según los números y la resultante de los vectores de fuerza, se podría decir que cada protón absorbe 2 neutrones y repele al otro protón. En cierto sentido, la resultante de estas fuerzas es cero, por lo que nuestra estructura es estable. Como el efecto de los protones sobre los neutrones es menor que la de los protones sobre los protones, el espacio libre entre 2 neutrones es casi menor que el espacio libre entre 2 protones. Si el espacio libre entre 2 neutrones es del tamaño de un protón, podríamos decir que el espacio libre entre 2 protones es de unos pocos protones. De hecho, la repulsión entre 2 protones, que corresponde a la absorción entre un electrón y un protón, es mucho mayor que la absorción entre un neutrón y un protón. De ello se puede concluir que el espacio libre entre 2 neutrones equivale aproximadamente a un protón. Y el espacio libre entre un protón y otro protón es de unos 2 protones y medio. Así que podemos decir que la figura anterior es el resultado final de la acción de los neutrones sobre los neutrones, de los protones sobre los protones y de los neutrones sobre los protones. Y el espacio libre entre 2 protones es aproximadamente 2 veces y media la distancia entre 2 neutrones. Incluso se podría decir que la resultante de todas las fuerzas de atracción y repulsión es cero. Y en este caso, el núcleo de helio tiene el mayor equilibrio y la mayor estabilidad. El núcleo de helio es un núcleo simétrico y podríamos poner los ejes de simetría en cualquier dirección. Esta forma particular podría explicar por qué el helio es un gas inerte. Explicación de la estructura del núcleo de helio. En el núcleo del helio, los neutrones y los protones se enfrentan por parejas, pero en términos de altura, los protones están más bajos que los neutrones. Esta disposición de neutrones y protones en el núcleo del helio es una estructura lógica, equilibrada y simétrica con suficiente estabilidad para su núcleo. Por lo tanto, su estructura podría explicarse de la siguiente manera, teniendo en cuenta la fuerza de Coulomb, dado que cada neutrón está formado por un electrón y un protón, y que la capa exterior del neutrón está formada por electrones, se podría decir que la capa exterior de un neutrón tiene una carga eléctrica negativa o crea un entorno con carga negativa a su alrededor. Y los protones pueden ser absorbidos y atraídos por la envoltura de los neutrones. De hecho, cada protón es absorbido por 2 neutrones y es repelido por el protón opuesto. De hecho, cada protón se ve afectado por 3 fuerzas, incluyendo 2 atracciones,
y una de repulsión, y como la resultante de estas fuerzas es cero y se encuentra entre ellas, podemos decir que cada protón está fijado en un punto determinado. Por lo tanto, el núcleo atómico será estable a largo plazo. Situación de los vectores de fuerza. Hay que tener en cuenta que la fuerza de repulsión entre dos protones es mayor que entre dos neutrones, lo que da al núcleo de helio una forma rómbica en vista plana. Nota: la fuerza de Coulomb entre protones y neutrones es muy pequeña, pero el modelo de disposición de neutrones y protones hace que el núcleo sea muy estable. Explicación de la formación de núcleos más pesados que el helio. Basándonos en la estructura del núcleo de helio, para crear los siguientes elementos, deberíamos añadir un protón y un neutrón cada uno. Si continuamos este proceso de adición de protones y neutrones, llegaremos al elemento hexagonal carbono, pero como la estructura del núcleo debe ser una estructura densa, continua, uniforme, compacta y estable, este proceso no puede continuar. Por lo tanto, la estructura del carbono con 6 protones y 6 neutrones es la base de los elementos más pesados, y el proceso de añadir un protón y un neutrón no puede continuar. Explicación de la formación de núcleos más pesados que el carbono. Como puede ver en la figura, la estructura de los elementos más pesados es tal que los núcleos de los elementos más pesados se forman por la adición de neutrones y protones al anillo hexagonal del carbono. Pero esta adición de neutrones y protones se hace de tal manera que se forman 3 anillos de 5 lados simétricos junto a este anillo de 6 lados. Así, un lado de cada pentágono y un lado del hexágono central son comunes.
Hay que tener en cuenta que al formar el núcleo de los elementos, los neutrones y los protones se añaden de forma que el núcleo del átomo deseado tenga la estructura más simétrica y equilibrada.
La adición de neutrones y protones continúa hasta que se forma el núcleo del elemento argón con 18 neutrones y 18 protones con 4 anillos. Por lo tanto, la estructura del núcleo del argón puede considerarse como la base para la formación de núcleos de elementos más pesados. Tomemos, por ejemplo, el isótopo estable más común del argón, que tiene 4 neutrones adicionales. La forma del núcleo del argón, 1822, es tal que cada uno de los 4 neutrones adicionales está en uno de los 4 anillos, formando una estructura simétrica y estable. Esto demuestra que esta estructura es correcta. Explicación de la formación de núcleos atómicos más pesados que el argón. De hecho, el argón, con 18 protones y 18 neutrones, es un anillo hexagonal y 3 anillos pentagonales como primera capa completa en los núcleos. El criptón, con 36 protones y 36 neutrones, tiene 2 capas completas, con la segunda capa situada en un ángulo adecuado sobre la primera. En los elementos más pesados que el argón, la estructura del núcleo es tal que los neutrones y protones subsiguientes migran a la capa superior y giran en relación con el eje central, formando primero el hexágono de la segunda capa y continuando después el mismo proceso que para la primera capa hasta el criptón. Después del criptón, es el momento de formar la tercera capa, que es igual que la primera en cuanto al ángulo de colocación. El elemento cuya tercera capa se completa es el xenón, con 54 protones y 54 neutrones. Entonces comienza a formarse la cuarta capa, y llegamos al hafnio con 72 protones y 72 neutrones. Estas capas se colocan en un ángulo adecuado en la estructura del núcleo de argón para que tenga un estado lo más equilibrado y simétrico posible. Esta tendencia también se mantiene con los elementos más pesados. Tomemos por ejemplo el oro con número atómico 79, el mismo elemento utilizado por el señor Rutherford en su famoso experimento que condujo al descubrimiento de la existencia de un núcleo en el centro del átomo.
El núcleo de este elemento consta de 4 capas completas, similares a las del argón, y de una capa incompleta con 7 protones y 7 neutrones. El oro tiene 39 neutrones adicionales en su isótopo estable, que se encuentran en la cavidad central de los hexágonos y pentágonos y en los espacios entre los 2 protones en todas las capas. Como puede ver, el núcleo de oro tiene suficiente simetría y consistencia, así como una forma esférica, lo que concuerda completamente con los resultados del experimento de Rutherford. Nota: como se ha mencionado anteriormente, la magnitud de la fuerza entre neutrones y protones en el núcleo es pequeña, y su consistencia se debe al modelo de colocación de protones y neutrones. La pregunta es de dónde viene tanta energía que se produce en la fisión nuclear. De hecho, la energía principal en la desintegración de los núcleos se debe a la rotación de los mismos, que giran sobre sí mismos a una fracción de la velocidad de la luz. En otras palabras, como los núcleos giran alrededor de sí mismos a una fracción de la velocidad de la luz, cuando un núcleo decae, los neutrones y protones, así como una serie de fotones que componen estas partículas, se separan del núcleo a una velocidad similar. La elevada energía de la fisión nuclear se debe, en efecto, a la gran velocidad de rotación nuclear.